no puedo respirar bien por momentos. Y como yo estoy sola, eso me asusta más. Estoy aquí y la escucho tranquilamente, ¿ok? Pero ahora me siento muy sola. Con esta incertidumbre también de que esto no sé cuándo va a acabar. Y no tengo a nadie aquí en el Perú que me pueda. No tengo familia. No tengo a nadie. Esta es una de las más de 73.000 llamadas realizadas a la línea 113 solo durante el periodo de cuarentena. Una de tantas voces que piden ayuda, a veces entre sollozos, para atender su salud mental. Si algo tiene que pasar, que me pase en mi patria. Mis hijos se pueden casar y yo voy a ser un problema. Esta pandemia tiene más víctimas de las que arrojan las cifras de fallecidos por COVID, en un contexto donde los sistemas de salud colapsan por miles de pacientes del coronavirus. Otros luchan con un mal tan invisible como el microscópico COVID-19, las enfermedades de salud mental, ese tema que a nadie le gusta hablar. La salud mental sigue siendo un tema estigmatizante, ¿no? Sin embargo, esta situación de pandemia mundial ha logrado que este mal invisible se manifieste en gritos de auxilio. Me doy cuenta que nada puedo hacer y no tengo a nadie Según las cifras proporcionadas por la línea 113 de Infosalud, de enero hasta agosto de este año, las llamadas por asistencia psicológica ascienden hasta 84.000, de las cuales 60.000 fueron por estrés, 15.000 por síntomas depresivos o ansiosos, 3.000 por síntomas de diagnósticos psiquiátricos y 2.000 por problemas sentimentales. La directora general del Departamento de Salud que atiende estas llamadas, Liliana Ma Cárdenas, afirma que estas cifras son atípicas y responden al efecto psicológico que tuvo la pandemia sobre la salud mental. La doctora nos dice cómo identificarlos. Uno está irritable, está con pena, tiene llantos súbitos o reacciona de manera desenfrenada, hiperreacciona o simplemente hay cambios en su comportamiento, tanto en alimentación, come más o deja de comer, duerme más o deja de dormir. Entonces esos son cambios que no son cambios físicos porque estoy mal o porque son cambios de salud mental. Sin embargo, ¿por qué la pandemia y el confinamiento fue el detonante de estos males psicológicos? La doctora Adriana Fernández Godensi, docente del Departamento de Psicología de la PUC, tiene la respuesta. Esta pandemia nos confronta con la pérdida o la muerte de diferentes maneras, ¿no? La primera es la pérdida concreta de la vida, ¿no? De personas producto de la enfermedad. Pero también nos confronta con una pérdida que tiene que ver con la muerte de la vida como la conocíamos y la vivíamos antes. Desaparecida la vieja normalidad y ante la incertidumbre del futuro, miles de personas presentaron síntomas de daño emocional o psicológico. No podía respirar, no podía hablar, solamente quería llorar y hasta yo misma me asustaba porque nunca había sentido eso en mi cuerpo, pensar que mis pensamientos me pueden llegar a afectar físicamente. Sí, me ha generado ansiedad, esta cuestión de qué es lo que va a pasar, adecuarte a un trabajo remoto, la cuestión de incertidumbre, sí, de hecho que te afecta, ¿no? Aquellos que lograron comunicarse con la línea 113 son los afortunados. Otros, ante la cuarentena, no lograron comunicarse con ningún sistema de salud a pesar de que lo intentaron. Pasé por medicina general, pero me dijeron que no podían atenderme, que solo casos COVID, que tenía que ir a la Solidaridad, si es que sí o sí quería atenderme. Pero en la Solidaridad ni siquiera entré, en la reja nomás me dijeron que no. El doctor Yuri Cutipé, director general de salud mental del MINSA, menciona que este no es un caso aislado. La pandemia sorprendió al sistema de salud nacional, quienes se enfocaron en combatir el COVID, pero dejaron de lado los servicios de salud mental del Estado. Toda la demanda se ha concentrado, ¿no? Entonces, salud prácticamente dejó de atender en salud mental, ¿no? O sea, todos los asegurados de salud que ya tenían este tratamiento, que son por miles, ¿no?
en las consultas privadas también. Esta explicación es respaldada por los mismos datos de los centros de salud mental comunitarios, la declaración de la cuarentena nacional y la posterior saturación de los centros hospitalarios por casos COVID desincentivó a los pacientes psicológicos y psiquiátricos de continuar su tratamiento en los hospitales. Además, los centros de salud mental comunitaria, que no están dentro de los hospitales, no contaban con la indumentaria de bioseguridad para tratar a sus pacientes, por lo que tampoco podían recibirlos. Según se detalla en este cuadro, en los 2 primeros meses del 2020, en enero se atendió a 25.144 pacientes y en febrero a 23.913. Una vez anunciada la cuarentena nacional obligatoria, este número descendió drásticamente al mes siguiente a 13.155 casos, para terminar de desplomarse en abril a 8.576. Recién ha empezado a ascender a partir de mayo, aunque sigue muy por debajo de las cifras del año 2019, un mundo sin pandemia. Pero la falta de citas es el último de los problemas para estos pacientes. Conseguir los medicamentos para tratar su salud mental se ha vuelto especialmente difícil en tiempos de coronavirus. Las pastillas que te dan para calmar la ansiedad son caras y son difíciles de encontrar de manera genérica. Tenía que probar con varias farmacias porque en la primera no estaba, en la segunda había, pero no estaba la otra pastilla. En otra había, pero estaba más caro y tenía que ir yendo a varias farmacias y en vez de demorarse, 10 minutos en ir a comprar, se demoraba horas. ¿Por qué sucedió todo esto? ¿Por qué mientras el presidente hablaba en conferencias de prensa sobre la importancia de salud mental, los pacientes no encontraban las pastillas? Para Yuri Cutipé, esto se debe a la precariedad que caracteriza el sistema de salud peruano. De inicio era difícil comprar medicamentos en las farmacias porque se necesitaba la receta, ¿no? Entonces el sistema sanitario no tiene historia clínica electrónica, ¿no? En todos los servicios. Entonces, hacer las atenciones por videollamadas también implica tener una historia clínica electrónica, tener la posibilidad de hacer recetas desde la videollamada, Entonces, toda esa tecnología está en proceso de implementación todavía, ¿no? Frente a esta gran problemática están los esfuerzos de todos los profesionales de salud mental, desde los psicólogos en la línea 113. Por eso hemos puesto una línea dedicada, que es la opción número 5. Uno entra a la 113 gratuitamente, opción 5 entra a salud mental. Nosotros complacidos de poder atenderlos. Hasta el propio director de salud mental, quien insiste que el Estado debe invertir más en este sector. En la Ley de Presupuesto 2021 se debe reflejar justamente este incremento en la medida del tamaño del problema que tenemos enfrente. Esta pandemia dejará secuelas psicológicas en los peruanos. La OMS calcula que habrá un aumento de personas que desarrollarán un problema de salud mental producido directamente por esta pandemia. Si tanto se quiere reactivar la economía de este país, recuerde que una persona enferma es un menoscabo en la fuerza productiva del Perú. Los pacientes de salud mental son importantes para esta sociedad, que con COVID o no, no se les puede dar la espalda.